Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón, gracias. Bueno, después de 42 o 43 años ya casi de... No, 44 este mes, de enero. De tu conversión. Pero... porque fue inmediato el comienzo. Lo que pasa es que de una forma más oficial fue pero al mismo año. El mismo año empezamos, o sea, inmediatamente con Mendiola. Fue claro, en una fulminación del nuevo nacimiento, inmediatamente el Señor te pone las pilas. Y vino el llamamiento a la rehabilitación de los drogadictos y bueno, pues al principio, claro, empezamos en nuestra casa, como sabes, pero después había que buscar dónde llevar a la gente. Ajá. Y empezamos en Mendiola. Bien, después hay un desarrollo en España del Ministerio de una forma también muy rápida y Dios empieza a llamarnos fuera de España, primero Portugal, Inglaterra y luego Guatemala y Perú. Yo creo que en Perú estamos el año 92. El año 92 se abre en Perú porque hay una familia de misioneros que estuvieron trabajando con nosotros en España, que se volvieron a su país y nos reclaman allá, ¿no? No, y más, el asunto fue con una reincidencia espiritual muy, muy fuerte. Vinieron dos pastores de Perú a vernos a Vitoria y diciendo, por favor, tenéis que venir a socorrernos, porque estamos en plena guerra de terrorismo. Estaba el sendero luminoso funcionando por allá de una forma tremenda. Y es la miseria total y bueno, tenéis que venir. Y yo dije, madre mía, va a pasar el charco. Dije, bueno, vamos a hablar, ya sabes, lo que solemos hacer un poco para escabullir el bulto, pero que claro, y tenía, además, era un desafío saltar el charco después de haber abierto en Portugal y en Inglaterra, y por toda España extendiéndonos, pues oye, nos venía grande. Y entonces, pues, eso fue en el 91. Y al año siguiente volvieron, porque no fuimos. Y se me caía la cara de vergüenza. Otra vez diciendo... entonces, como el macedonio, ¿no?, que gritaba a Pablo, venid a socorrernos. Y ahí me di cuenta, pero a pesar de todo dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos, y seguimos orando y vamos a ver cómo hacemos para ir, ¿no? Y entonces ponía la tele, pero cualquier conversación salía Perú, venía Perú, la sopa con de letras, Perú, por todos lados, Perú. O sea, yo comprendí que era un llamamiento claro de Dios de ir. Y fue cuando escogimos a los 7 magníficos, 7 drogadictos rehabilitados que enviamos para allá, para Arequipa, primero a Lima. Sí. Y fuimos... Se abrió casi simultáneamente, ¿no?, en Lima y en Arequipa, ¿no? No. Primero fue en Arequipa, porque había ese norteamericano que se casado con una peruana, evangélicos, que nos recibían en Arequipa, vivían en Arequipa. Y entonces, pues compramos un vehículo de 9 plazas en Lima, una Toyota. Llevábamos dinero para poderlo pagar al contado. Y entonces, pues nos fuimos Lima, Arequipa. Y
Y así y empezamos en Arequipa. Luego es en el año 90, en realidad es en el año 92, cuando viene a la Expo de Sevilla y a las Olimpiadas, la primera dama de Guatemala, y nos pide por favor que vayamos a Guatemala, y que nos hagamos cargo de una prisión de menores donde todos los días hay muertos y la violencia, que no pueden de ninguna manera, que mandemos misioneros para llevar esa prisión, ¿no? Entonces, ¿por qué hace eso? Porque habíamos abierto en Guatemala, habíamos abierto la obra debido a que en Miami habían hecho un congreso iberoamericano, evangélico iberoamericano, y me invitaron en representación de España y Portugal a participar en ese congreso. Nos pagaron el viaje a mi mujer y a mí, pues ya que viajamos, y entonces pues fuimos a Miami. Allí pude testificar sobre la economía del reino y el impacto que supuso el hablar de un network de empresas evangélicas en esa sagacidad de los judíos y de cómo se unen incluso los lobos y los bancos. Y entonces el que presidía el evento era un pastor fundador de Verbo en Guatemala, y me dijo: tienes que venir a Guatemala urgentemente a compartir esto, ¿no? Y de Guatemala, de Nicaragua, de Miami, nos paga el viaje a Guatemala, y ahí nos encontramos con 800 personas, entre ellos el presidente del país, Efraín Ríos Montt. El que luego fue, ¿no? El que luego fue presidente. Pues eso digo, bueno, era entonces... Era general. Era general y era profesor del colegio de Verbo, que tenían ahí fundado, ¿no? Después del terremoto abrieron el ministerio desde Estados Unidos con el terremoto, y bueno, tuvieron un éxito por llegar como buenos samaritanos socorriendo a los damnificados, ¿no? El terremoto causó 30.000 muertos, pero más de 100.000 conversiones. O sea, fue una cosa tremenda. Y entonces, estando en Miami, antes de ir a Guatemala, le dijimos: de ahí nos vamos a ir a Perú para ver si podemos abrir en Lima. Porque claro, ir a un país y solamente en una ciudad de segundo orden, hay que abrir en la capital, que es nuestra táctica, ¿no? Al ir por todo el mundo. Y entonces nos dijo un pastor, dice: pues he visto una puerta azul para vosotros allá. Digo: vale, una puerta azul, sí, pero una puerta azul no sé, es una puerta azul. Digo: vale, no das más explicaciones, no. Bueno, pues entonces, después de terminar en Guatemala, nos marchamos a Perú. Y nada más llegar allí, nos alojamos en una especie de embajada evangélica de Suiza. Nos cobraban muy poco dinero y nos atendían muy bien. Nos recibieron los misioneros que traducían la Biblia al quechua, que después fueron los últimos crímenes de Efraín Ríos Montt. Los mataron a los dos, a un hombre y a su sobrino. Entonces llegamos a Lima y bueno, pues empecé a ver periódicos de alquiler, compra-venta, ¿no? La primera vez habíamos comprado un vehículo, y esta vez la idea era comprar una casa barata. Entonces apareció una casa en Villa María del Triunfo, que me pareció baratísima. Alguien debía de tener mucha prisa, miedo a que lo mataran, o bien el Sendero Luminoso, o bien los contrarios. Nunca supe. Era un profesor. Y claro, la quería vender rápido. Entonces fuimos a verla en Villa María del Triunfo.
Sí, que es un sitio suburbial, absolutamente suburbial. 1 millón de personas allí en donde el están polvo, los cementerios de sí, Lima, sí, bueno, etc. es un asentamiento, ¿no? Popular. Y entonces la única casa que había en ese pueblo, que era un pueblo de casi 1 millón de personas, o sea, ¿no? La única casa azul era la que me iban a enseñar para comprar, la casa azul. Así que tenía $24.000, me parece, y yo dije, mira, tengo 20.000 que he traído, y la compramos. 20.000. Esa fue... Todavía sigue siendo una comunidad del ministerio para familias y niños, claro, y mujeres con niños, porque es bastante grande, a pesar de lo humilde que es, pero sí, bueno, una gran propiedad. Yo propiedad. La he conocido y es un sitio grande. Y bueno, pues así comenzamos a funcionar en Perú, en Arequipa y en Lima, ¿no? Claro, a recoger niños huelepegas y etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que en esa casa pues, bautizamos gente. Cuando llegamos, bautizamos... mi mujer se acuerda de que bautizamos en una bañera, pero eso fue a una mujer que no podíamos... bueno, pero también en un bidón, llenarlo de agua y cuando te diga, después de orar, agáchate, y para abajo y para arriba. Entonces, estábamos con toque de queda, de tal manera que teníamos que tener salvoconducto para movernos, ¿no? Y en una ocasión una bomba cayó muy cerca de nosotros allá, o sea, esta era situación complicada. Lima era un basurero, era algo increíble, toda la ciudad basurero, porque no llevaban meses o yo no sé, o 1 año o 2 sin recoger basuras, ¿no? Y toda la gente todo amontonado. Era horrible. Y después, bueno, ya sabes, la obra fue extendiéndose. Sí, yo creo que el siguiente país que también van a estar, era Ecuador. Ecuador, llegamos desde Perú, pero también movidos por ese ministerio que estabas hablando antes de la Iglesia Verbo. Sí, nos dio acogida en Ecuador, sí señor, a los misioneros. Nos acogieron. Y nos ayudaron a legalizar y a empezar a nos ayudaron funcionar con los trámites y todo, y bueno, y por supuesto nos mandaron drogadictos a rehabilitar y todo eso, ¿no? Evidentemente, en algunos casos nos ayudaron los evangélicos, en otros intentaron ponernos zancadillas, pero serias, porque todo depende del corazón. Claro. Del ser humano, y hay ministros religiosos que tienen un corazón un poco complicado. Sí. De todos modos, ahí en concreto tuvimos el que era el pastor de Verbo Norte de Quito, que estuvo... Era un amigo. Y que ahora mismo está viviendo en España y tiene su ministerio aquí, pero que en aquel tiempo... Bueno, no, pero eso fue después. El que estaba tenía su propio ministerio y se unió con Verbo. Entonces, pero no, el que estaba en Verbo, ya creo que falleció ya, un hombre de Dios tremendo, precioso. Y bueno, pues probablemente el que tú dices que tenía su ministerio independiente y se unió a Verbo, y después puede ser que sustituyera a ese, pero me parece que ni siquiera les llevó a eso, sino que vino a España siendo pastor de Verbo, pero no llevando Verbo a Ecuador. Me
parece. No llevaba la iglesia de Verbo Norte, porque eso sí. La de Verbo Centro, que era la fuerte. Principal, la fuerte, sí. Tú has predicado en las dos verbos, sí, ¿no? Sí. Yo también, Verbo seguimos, Norte y Verbo Central. Entonces yo hacía doblete incluso. Y seguimos llevaban de una a otra. En buena relación con ellos allá, porque Sí, bueno, hemos tenido una buena relación con ese ministerio allá, ¿no? Básicamente fue Perú al estilo de cómo se desarrolla cuando el Imperio Español, que el virreinato de Sudamérica era Perú, era la capital de las provincias o los estados. Sí, Perú se convirtió, como fue la primera y la que más se fue fortaleciendo rápidamente, porque además tuvimos la gracia de comprar una preciosa propiedad en Arequipa, además de esa de María del Triunfo, y después nada menos que un edificio de 7 pisos. Un milagro que es para casi no se puede contar, porque dices, Dios mío. Esa es la central hoy en día en Perú, pero también se compró otro edificio importante en una zona que estaba tan degenerada, sí, que no entraba nadie. Ese fue otro milagro. Compramos el mayor cine de Perú, habían 3.000 personas sentadas, el Coloso. Y tenía ocupas, y por eso lo compramos baratísimo, vamos, $260.000, no se me olvidará. Y pudimos conseguir que los ocupas, algunos ingresaran al ministerio para ser socorridos, otros les bendecimos con alimentos y con ropa, y entonces, perdón, se me ha olvidado algo esto. Bueno, lo siento. El Coloso. Y entonces sí, ese estaba muy hecho polvo, ¿no? Lo reparamos, lo restauramos, etcétera. Y enseguida lo convertimos en un comedor para los pirañitas, porque estaba en el barrio más peligroso de Lima. No entraba ni la policía. El barrio de la Victoria. Es que fíjate, no son distantes nombres. El barrio de la Victoria, ¿no? Y allí pues llegaba un coche y los pirañitas con una piedra en la mano amenazaban de romperte el parabrisas si no les dabas algo. Y mientras les dabas algo, por detrás te estaban quitando el parachoques de atrás o los pilotos. Es increíble. Y luego pues aparecía todo lo que las piezas en un desguace donde podías volverlas a comprar, ¿no? O sea, eso era el barrio, ¿no? Y sí, ahí se abrió iglesia, se abrió colegio, se abrió un centro también de acogida, ¿no? Sí, hasta una clínica dental la abrimos ahí. Entonces empezaron a ir pirañitas a comer, claro. El hambre... Incluso los bomberos que tenían el parque al lado comían en Remar. Sí. Así es, pero luego después de los pirañitas, sus madres, y enseguida había 400 niños comiendo en el Coloso, y luego las madres y los abuelos, y al final pues el barrio se fue transformando, ¿no? en un mesón del buen samaritano, de tal manera que bueno, pues... fue cesando la delincuencia, y lo maravilloso es que se convirtió en un barrio próspero al punto de que se establecieron industrias ahí en todas las naves que estaban abandonadas, o sea, y se revalorizó de tal forma que nos ofrecieron $2 millones por el cine, y nos dimos cuenta, digo, esto hay que venderlo y usar ese dinero para otras edificaciones o más prácticas. Habíamos cumplido el objetivo de haber transformado el barrio, eso es Ticumulán, ¿no? Reformando el mundo, transformando el mundo, ¿no?
¿Qué es lo que produce la sal? Somos luminares y sal de este mundo, según dijo Jesús, y la sal frena la corrupción y la luz echa fuera las tinieblas, ¿no? Entonces, pudimos cubrir ahí un área importantísima y muchos frutos de almas salvadas, restauradas, socorridas, por la gracia de Dios. Tuvimos ahí una primera fase en Chosica, Sí. que es otra zona... También la tenemos. La seguimos teniendo, más amplia, más digna de Lima, una zona, digo, más alta en cuanto también geográficamente, pero más digna. Hay universidad, hay... Sí, bueno, es clase media, ¿no? La zona esa. Y la casa, pues es una casa más noblecita, pero no tampoco. No, tampoco. Luego también en el barrio de cerca de la playa, que era muy conflictivo también. ¿Cómo se llama? Ahí también tenemos una casa grande con niños. Sí. Que eso era también una cesión de alguna entidad que nos cedió la casa. ¿Cuál? Esta última que dices... No, también fue comprada. Ah, bueno, o primeramente nos la cedieron. Primeramente creo que nos la cedieron y luego la fue compramos. comprada. Porque al final pues nos la cedían por un tiempo. Y luego nos extendimos para restaurarla, por todo el país. Siempre, Luego nos extendimos por todo el país. Teníamos esos dos focos, Arequipa y Lima, y ahora estamos en bastantes más lugares, ¿no? En el país también. Sí, en Tacna, en Trujillo, bueno, pues no sé. Sí. Es que es muy grande. En la misma zona. Perú es grandísimo. Porque el Sendero Luminoso sigue... En Callao, en donde yo decía, era Callao. Ah. Ves tú, cerca de la playa, es Callao. El barrio de Callao. Ese es el puerto industrial. Ese es el puerto de Callao. Ya, pero es un barrio... Esa sí es propiedad, sí. Sí, es propiedad, pero un barrio... Yo me acuerdo una época que había solamente 1 hora de agua al día. Al día, sí. Y ahora... Igual que África, recuerdo que había que ducharse llenando calderos. Cuando venía la hora de agua, llenábamos los calderos. Y después caldero para la cabeza. Eso nos ha tocado. Eso es un Burkina Faso. Todavía, en este último viaje que hemos hecho, nos ha pasado la necesidad, y eso que tenemos pozo de agua buena, potable y tal, pero como cambiamos de la luz de gasoil, sí, a placas solares, ¿no? No, y a placas solares, que no es suficiente, y a la red. Y de vez en cuando, ¡pum!, te cortan la red y se acabó el agua. Porque, claro, es una bomba, no funcionan. Y entonces, pues nos tuvimos que volver al primer amor. A las primeras obras. ¿No? Las primeras obras de sacrificio. De ducharte rústicas, las obras rústicas. Obras rústicas. En algún sitio te ponen una regadera, entonces haces como si fuera una ducha con regadera. Tremendo. Entonces son experiencias pues muy, muy cariñosas porque con el gozo que tienes de ver a las almas, sobre todo, por ejemplo, los niños, ¿no? En Perú, con los niños ha sido una locura de bendición, ¿no? Y desde no solo Perú, los drogadictos, los niños huelepegas y los niños hambrientos. Desde Perú se abre la obra en Bolivia y con peruanos. A mí me llamó mucho la atención porque en La Paz los peruanos estaban catalogados como delincuentes. ¿Por qué? Porque los delincuentes de Perú iban a Bolivia a hacer sus trastadas, ¿no? Sus trapis de droga. Y entonces, y nosotros, Remar envía el primer equipo de entrada en Bolivia. El director del grupo era un español, pero los demás eran todos peruanos. Entonces, dice, vienen aquí los traficantes y los delincuentes, cuando en realidad era gente restaurada que iban a ayudar, ¿no? Es lo mismo que nos acusaron en Argentina. Ahí de terroristas, porque iban a algún vasco. Nos acusaron de terroristas porque, pues yo recuerdo que
enviamos, que también fue, mi esposa y yo fuimos personalmente a Córdoba, que es donde empezamos. Empezamos en Córdoba, no empezamos en Buenos Aires, ¿no? Y entonces enviamos a un pastor que se había unido a nosotros porque tuvo una desgracia terrible, y el Señor me dio la misericordia, la bondad de poderle ministrar, y bueno, pues y el Señor lo restauró, y después pues se unió a nuestro ministerio y acabó de misionero en Córdoba. Curiosamente, allí se casó con una argentina viuda que tenía 4 hijos. Tenía 3 hijos. O tres hijos, ya ves. Ya sabes, Sí. a mí esos datos es que se me van, Y hubo un evangélico que iba de pastor y además era, ¿cómo decirte? Pues no sé, tenía un cargo de... Era capellán en cárceles, ¿no? Trabajaba en... ¿Cómo se llama? Bueno, era... Pues... En fin, no me acuerdo muy bien ese cargo que tienen como una especie de representante legal. El caso es que quiso meterse del entusiasmo remar y quiso meter la mano, diciendo estos son unos pobres pichones recién convertidos, porque en realidad éramos todos pichones, ¿no? Y él llevaría la tira de años, y como vio que remar es que no es manejable, porque es la santa locura de milagro por segundo, ¿no? Y que no tenía cabida, ¿no?, para gobernarlo. Entonces nos denunció que blanqueábamos dinero de la droga, fíjate tú, porque habíamos comprado una casa. Nosotros siempre buscamos, en la medida de lo posible, si Dios nos da la financiación, y no nos ha faltado financiación, créditos hipotecarios, es curioso, por la gracia de Dios, porque pagar alquileres nos dimos cuenta de que era una ruina. No, y más en un país con una inflación tan alta. Claro, si es una inflación de un 300 anual, pues te imaginas. La propiedad, tú has pagado una cantidad por ella y se revaloriza ese 300% cada año. Claro, y curiosamente es mucho más barato encima comprar que alquilar, ¿no? Y además es también lo que se llama consolidar una obra de misericordia, asegurándoles la vivienda, que es lo más importante, ¿no? En Argentina tuvimos algunos hermanos que también estuvieron de alguna forma ayudándonos, ¿no? Yo recuerdo Jorge Mitián, sí, que nos, por lo menos temporalmente fue un buen apoyo para el inicio del ministerio allá, ¿no? Sí, en algunos países nos han acogido y nos han dado cierta ayuda, hasta que, llega un momento en que la confrontación es muy grande, porque al ver la forma de vida que escogemos, pues les choca muchísimo, ¿no? Y entonces, lo que quería era echarnos de allí, y salimos en los periódicos, esto y lo otro, pero nada, no tuvo ninguna consistencia, porque acusarle a Zatarain de etarra, porque cuando había sido joven, adolescente, había estado formando parte de las juventudes estas, ¿cómo se llaman? No, pero vamos a ver, concretamente él, su familia tuvo que salir del País Vasco porque estaban amenazados y se fueron a Valladolid. En el caso concreto suyo, le tocó pasar de ser simpatizante de esos grupos
a sufrir en su propia familia el acoso, del terrorismo. Bueno, pero siendo joven, Caleb Roca, Guardia Civil, le chafó la nariz con la culata de... Bueno, claro. Entonces, por eso tenía la nariz rota, ¿no? Partida, ¿no? Y bueno, ese bendito de Dios se casó con esa mujer con 3 hijos y luego no sé cuántos más ha tenido, 7 o 6, es que no me acuerdo. Sí. Después de 20 y tantos años de servir al Señor con una fidelidad impresionante, el Señor se lo llevó como se ha llevado a tantos y tantos, porque, bueno, Dios sabe cuándo cosecha, ¿no? Sí, a sus santos. Estamos en sus manos. Y de la realidad de todos estos países, yo sé que, por ejemplo, Colombia y Venezuela se abrió desde Centroamérica, pero ahora están trabajando en equipo, vamos a decir, con los países... y Chile, ¿no? Se abrió desde Centroamérica, pero con misioneros que habíamos enviado de España. Sí, siempre. Es importante, con españoles. Sí. Y Chile también se abre desde Perú, en su momento. Y Chile se abre desde Perú también, sí, efectivamente. Y con españoles, con españoles. Y estos días, bueno, mañana, concretamente, mañana viernes, comienza el 19º Congreso Internacional de Remar en Perú y van representantes de todos esos países, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Ahí nuestro querido vicepresidente Javi Jiménez pues está viajando hoy para llegar mañana a la apertura, ¿no? Eso es. Ya veo aquí el plantel de todos los... Y entonces va el director de Remar en Chile. Seis dirigentes de los 6 países que participan en este Congreso Internacional, ¿no? Está John Ugalde, de Bolivia. También vasco, que es aunque es vasco. Bolivia. Está Antonio García Guerrero, él es madrileño. Sí, que es madrileño. Está Miguel Maté, que es vasco también. Es vasco también. Es que vascos hemos mandado muchos. Y después está Juan Carlos Arija. Que él es canario, pero su esposa es vizcaína también. Sí. Y luego hay un colombiano, que es el que dirige Colombia. Ese es Gustavo Medina, que es colombiano rehabilitado y que es el pastor general de Colombia. Y la verdad ha dado testimonio. Y está también Carlos Antúnez, que es un portugués. Portugués, que es el director de Remar en Venezuela. Venezuela, ¿no? O sea, es maravilloso ver a estos siervos de Dios. 7 siervos de Dios, pues... Que es tan importante la labor que están haciendo. El Congreso es importante, sí, pero sobre todo es importante la labor que están haciendo en todos esos países donde están en primera línea de batalla. Es decir, constantemente nos vienen noticias de Venezuela, de los conflictos que está teniendo ese país. Remar lleva muchos años trabajando allá. Y tenemos ahí, ¿sabes?, 2 comedores en Caracas para dar de comer a 150 personas cada uno de ellos. Y nuestros hermanos tienen que ir a Cúcuta para cargar alimentos, porque es que no hay alimentos en Venezuela. Tienen que llevar desde Colombia los alimentos a Venezuela. Bueno, y según van llegando hasta Caracas en el camino, pues que si siempre un kilo de peaje, arroz, ¿no?, a un policía, que si una botellacita, pero no como soborno, sino los policías están pasando porque mal. Los policías también lo están pasando fatal, porque ahí los capos, los generales, que no sé, es el país que más generales tiene del mundo, Venezuela. Sí, entonces pues esos viven de lujo, pero los soldados no. Yeah. Y entonces pues voluntariamente cuando paran, pues casi, ganando amigos con las riquezas injustas. Ganando amigos con las riquezas injustas, casi piden, por favor, ayúdame. Y bueno, estamos encantados de hacerlo, además. Y así que se da el diezmo, porque cuando llega el cargamento llega diezmado. Pero bendito sea Dios, se ha dado
Sí, a quien realmente tiene necesidad también. La gente que tiene necesidad y que así conoce lo que es el testimonio de los buenos samaritanos, discípulos de Cristo, ¿no? Y bueno, Venezuela pues es algo extraño que Dios siga permitiendo esa dictadura cruel, ¿no? Que empezó porque Venezuela era un país, muchos religiosos cristianos, pero que no tenían compasión por los pobres. Sí. Y yo me acuerdo que amaban el dólar más que en cierta ocasión les advertiste, que a Dios, ¿no? Sí. Les advertiste en esa situación que estaban, tengan cuidado porque va a venir una situación muy complicada de este país. Y si ustedes están en la prosperidad y en la bendición y no se ocupan van a tener unas consecuencias tan terribles, ¿no? Ahí es cuando el Señor permite que los cazadores y los tiranos prosperen. Pero la dictadura, evidentemente Venezuela y hay otros países que están en una situación muy crítica, pero la dictadura está en el mundo completo. Sí, claro. Satanás sigue es el príncipe de este mundo. ¿Qué es lo que va a levantar si Dios le permite? Dictadores, ¿no? Como él es el sátrapa que pretende ser omnipotente, que pretende ser Dios. Dios de este mundo se le llama en realidad, ¿no? Y Dios permite para quebrantar el país, porque es lo que ha pasado con Venezuela, un país inmensamente rico. ¿Cómo podía ser que hubiera pobres de solemnidad? Pues porque toda la cúpula religiosa evangélica y católica, como es latifundistas y dices, ¿cómo es Isla Cristina? Es el sitio. No, hay unas islas que son Aruba, de alto nivel y también turístico. Aruba. Y que va gente de todo el mundo allí. Sí. Y eso está la pobreza tremenda en Venezuela y todavía hoy son lugares de hoteles de 5 estrellas plus. Y la gente va allí a gastar sus dineros. Bueno, y que hicieron muchos venezolanos que se dicen católicos o evangélicos cuando Chávez se tomó el control y se dieron cuenta de huir con toda la pasta que pudieron a Estados Unidos, donde si llevas mucho dinero es fácil entrar y enseguida te dan el visado, ponen la alfombra. Y a España. Que también España dio el visado verde a los que traían dinero para captar economía. Así que amantes del país y de los pobres. Entonces Dios desata golpea con la vara y usa para ello pues a los dictadores, ¿no? Entonces y eso se repite, la historia se repite porque el hombre pues repite su rebeldía, su rebelión, su pecado, su maldad contra Dios. Cuando el Señor envía a sus discípulos, dice, y seréis mis testigos hasta en los confines de la tierra, ¿no? Empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Yo pienso que muchos cristianos han olvidado el propósito de Dios, es decir, porque seréis mis testigos, es decir, llevaréis mi testimonio, mi realidad, el amor y la misericordia a todos estos lugares, en lugar de ir a posicionarse y a tomar ventajas, ¿no? El problema está en que el proselitismo religioso no ha llevado el testimonio. Lo que ha llevado es el sistema. Claro. Porque el testimonio la pirámide, ha llevado la pirámide religiosa que, bueno, tiene sus antecedentes en Egipto y en Babilonia. En Babilonia, con la Torre de Babel. Entonces, y claro, pues llevar el testimonio de Cristo es cumplir la única verdadera religión.
Santiago 1:27, que como tú sabes no me canso de repetir, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo, amor y santidad. Por eso, la mayoría de los que se ponen a rezar el Padre Nuestro no saben ni lo que rezan ni lo que hacen, porque si dice santificado sea su nombre, santificado sea tu nombre, si Él ya es santo, Dios es santo, 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Sí, pero su Santo. nombre en el testimonio Porque a los hombres. La santificación viene por el testimonio de los santos, que es como se les llama a los seguidores de Jesús, los santos. ¿Por qué? Porque buscan vivir en santidad, ¿no? Sin ser perfectos, el Señor dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y entonces, sin ser santos, quieren ser santos por agradar a Dios. Y bueno, pues así se puede santificar el nombre de Dios, porque cuando hablas de Jesucristo, hablas dando un testimonio de santidad. Es decir, con los frutos del Espíritu Santo y especialmente con el odio al pecado, el anhelo de ser virtuoso y de agradar a Dios y de no ofenderle. Entonces, eso es la santidad, ¿no? Países donde la degeneración sexual también, el abuso a niños y niñas desde jovencitos, es algo que nos hemos encontrado en todos estos países, ¿no? De una forma constante, la degeneración de las familias, donde un hombre se junta con una mujer, tiene 3 o 4 hijos, la abandona y se coge otra más joven. Todo esto es que ha sido... Especialmente en Perú, es como... Sí, en Perú, en Bolivia también. En Perú y en Bolivia especialmente. En Ecuador ya no tanto. Bueno, en algunos sitios... Y en Colombia tampoco. Y curiosamente en Venezuela tampoco. O sea, ahí han mantenido pues una especie de amor propio cultural adquirido y de Bueno, intento. Venezuela tiene el culto a la mujer como algo especial, ¿no? De hecho, tú entras en Caracas y las autopistas tienes la mujer esbelta, que es Sí, es el culto a la Pachamama, pero que en realidad donde más hay culto a la Pachamama es en Perú y en Bolivia. Son los dos. Y bueno, de hecho, a los presidentes de Bolivia es una adoración a la Pachamama lo que hacen en sus nombramientos con la consagración de los brujos, ¿no? En cambio, en Venezuela, el Chávez, por ejemplo, pues dicen que primero se bañó con la sangre de un tigre sacrificado en el sótano del Palacio Presidencial, que es un lugar de sacrificios de todo tipo. O sea que no es el culto a la Pachamama, es el culto a, yo diría, al dios de la guerra, al dios de la... Y este Maduro, ¿no? ahora que ha jurado por sí mismo. Sí. Juro por mí. Dice, sí. Por favor. Y también tiene toda esa parafernalia del tema de la violencia y seguramente habrá seguido los mismos caminos que su predecesor en cuanto a la entrega de su poder a dioses de la guerra sí, porque Chávez fue un principado satánico de la guerra. Pues él dio golpe de Estado, lo metieron en la cárcel, cometieron el error de dejarle, de amnistiarle, y volvió a gobernar, ¿no? Y después, a partir de ahí, la guerra declarada contra todos en su favor, una dictadura implacable, ¿no? Y eso, pues, cuando él comete la blasfemia, una de las blasfemias que Dios no pasa por alto,
de maldecir a Israel desde sus entrañas, muere al año siguiente de cáncer de entrañas. Y Maduro pues le queda poco porque ha cometido varias atrocidades. Una de ellas es maldecir también a Israel, lo cual el que te maldijere será maldito, dice la promesa de Dios a Abraham. Es más Belsasar, ¿no? Como el hijo de Nabucodonosor. Teque, teque, mene, uparsin. Mene, teque, no. Mene, teque, uparsin. Ha sido pesado en balanza de la justicia y no ha sido hallado justo. Hoy quitaré el gobierno de ti, y esa tarde murió, ¿no? Belsasar, ¿no? Pues esos son los juicios de Dios que les espera a estos sátrapas que se endiosan y se creen inmunes, se creen infalibles, inmunes, ¿no? Y claro, algunos se libran y parecen inmunes ante los jueces de este mundo, pero no ante el juez supremo, no, de ninguna manera. Y en este trabajo de dignificar o de santificar el nombre de Dios es en el que están estos héroes que tenemos por ahí, pero no solo ellos, es decir, no es una pica en Flandes, lo que hay es una instalación de servicios y de hogares y de actitud de acercamiento a las personas con necesidades en todos estos países. Yo no sé cuántos miles de personas están en las comunidades. Varían de un país a otro, ¿no? Hay países donde el crecimiento no ha sido desorbitado, pero en algunos es tremendo. Por ejemplo, Venezuela no ha podido crecer porque la castración tan grande que ha producido, primero, que se hayan huido, no sé si 7, 8 millones de venezolanos. 8 millones, por lo menos. Por lo menos. Segundo, pues que no se puede. Nosotros tenemos una panadería allí, industrial, fabulosa. Y no hay harina, ¿no? Y no hay harina por ningún lado. Entonces no podemos fabricar pan, ni enseñar a fabricar pan, que era una escuela. Entonces, por decir algo, ¿no? Y bueno, pues Venezuela, pues sí, es complicado, no hay mucha gente. Pero bueno, pero estamos poca gente. Asistiendo a mucha gente que viene a pedir ayuda. Claro, pero tenemos un cine en Caracas que pudimos comprar también para local de culto y para comedor. Funciona como comedor social. Y que da de comer incluso a los retenes de la Guardia Nacional que están cuidando el Palacio Presidencial. Sí, cosas curiosísimas. Sí. Eso es, verdad que son anécdotas muy preciosas, sí. ¿No? Así es la gracia que Dios nos da de bendecir a todos los seres humanos que lo necesiten. Nuestras puertas estarán abiertas de día y de noche. Claro. Isaías 62:11. Y desde el principio que tuvimos la revelación de esa palabra, están abiertas, sin duda. Pero fíjate, Chile, no sé si estamos en 7 u 8 ciudades diferentes a lo largo, no de todo el país, porque son 5.000 kilómetros de costa. Sí, a pesar de todo, aunque ha crecido bastante en Chile en el número de centros, no hay una población tan grande. Por ejemplo, ahora mismo donde hay sí, en Bolivia, un desbordamiento de gente es en Paraguay, 20 drogadictos al día ingresan. No. Entonces hemos abierto centros. Y luego en Argentina y en Uruguay. O sea, estamos hablando de miles. Sí, pero en Bolivia también, yo no sé en cuántas ciudades estamos en Bolivia. Sí, en Bolivia estamos prácticamente por todo el territorio. Que hay hogares con niños con sí, pero en Bolivia lo que hay es... o sea, fíjate tú, hay 2 casas de madres abusadas con bebés, en las cuales hay incluso niñas de 12, 13 años madres con sus bebés, claro, recogidas, o sea, cosa tremenda, ¿no? Porque eso es, bueno, y sobre todo en los carnavales, se dice que en los carnavales violan a 100.000 mujeres durante los carnavales en Bolivia. En Bolivia. O sea, esto es alucinante, ¿no? Y entonces... barra libre, ¿no? Haz lo que quieras, que son carnavales. Es el desmadre total. No porque las mujeres estén participando en la degeneración, sino algunas sí, pero a otras sí, porque hay muchas mujeres brujas. Brujas profesionales de la brujería, es decir... Que practican la magia, vamos. Practican la magia y que, bueno, que invocan la adoración a la Pachamama, ¿no? Y que hacen toda clase de saumerios, conjuros, hechizos, etc. Y de hecho, el camino que conduce a nuestro cine
de La Paz, donde tenemos los congresos, que es un barrio, centro de ciudad, pero muy pobre, o sea, tremendo. Bueno, pues el camino está lleno de chiringuitos de brujería. Y son todos mujeres los que lo vivan, casi todos son mujeres, ¿no? O sea, yo he pasado por ahí porque es paso... Luego habrá chamanes, pero es paso obligado. Luego hay chamanes, los hombres son los sacerdotes, ¿no? Ellas, pues, son las brujas, pero los sacerdotes son los que en realidad gobiernan la parafernalia desde los montes y desde los... bueno, pues los centros neurálgicos de Satanás, ¿no? Y entonces cada vez que vamos que hemos ido al Congreso durante años y años, tenemos que pasar por esa calle maléfica. No hay otra forma de llegar a nuestro cine. Y la calle de las brujas, en donde pues, los turistas incautos, ignorantes, compran... fetiches y simpatizando con la cultura. Sí, y se llevan a su casa un regalito. Y se llevan un regalito, como en un caso concreto de un familiar que se llevaron un regalito. Me parece que no fue ahí, no sé si fue en otro país, en Costa Rica, no sé. Y esa chica acabó esquizofrénica. Claro. Empiezan a ver los demonios, claro. Tú tienes algo que es propiedad de los demonios y tienen derechos de... Sí, les has dejado entrar, les has abierto la puerta. Manipulación. Claro, y pueden ocupar el lugar. Sí. Y es así de tremendo. Así que está bien orar por el Congreso, mañana y pasado y el domingo, pero sobre todo por estos países donde, vuelvo a decir, estamos en primera línea de batalla constantemente. Porque dicen, no, Bolivia es un país cristiano. Dicen, no, olvídate. No, qué va. Olvídate. Gobierna la Pachamama. Y gobierna, y ha habido gobiernos más dignos y menos dignos, pero a nivel de pueblo, quien gobierna es Satanás, y la dictadura está en el día a día, en el funcionamiento de los pueblos, ¿no? Tú habrás intervenido en las reuniones de pastores que tenemos cada año en Bolivia, ¿no? Acuden, pues yo no sé, 100 y pico pastores, ¿no? De todas. Pero las denuncias de unos pastores a otros de abusos sexuales, pastores abusando sexualmente de otros, sí. Tal. Y yo decía, yo me acuerdo una vez que les dije, tenemos el mejor producto, nosotros podemos demostrar que el Evangelio hace posible que las vidas sean diferentes. Sí. Y dice, ya, pero algunos tienen concubinas, claro, tienen pastores... Pero eso es lo que hay que denunciarlos, en el sentido... Sobre todo cuando es abusos de menores, ya eso sí que no se puede uno callar, hay que denunciarlo inmediatamente. Claro, uno que va no conoce, yo ¿no? Lo que denuncié es que todos los picos, y hay un montón de lugares altos, como se dice, ¿no? Montañas. Claro, estamos ahí a 4.000 y pico metros y todos son montañas, son riscos. Sí. La capital del mundo de más altitud es La Paz. Fíjate. Sí, pues, luego está Kamandú, pero la más alta es La Paz. Sí, es La Paz, sí. La capital de un país, ¿no? Sí, luego está Kamandú, que es en Nepal, sí, pero está y poco luego por está debajo. Bogotá y después está Quito. Yo está creo que en este orden. Quito y luego Quito Bogotá. Está a 3.100, bueno, Bogotá está a 2.600. En cualquier caso, yo les dije, miren, han subido ustedes a los montes, como decía el señor que subía a los montes a orar y pasaba noches enteras orando en el monte. Después bajaba ungido al valle a echar demonios, a sanar enfermos y bueno. Y no subían a los montes, digo, suban a los montes. Aten y reprendan, luchen la batalla espiritual en los montes. Pero suban santos, porque si suban santificados, claro, si no, ¿de qué? ¿Qué intercesión van a hacer con el alma sucia, no? Y aten allí y reprendan, porque en cada monte hay un puesto de brujería, en cada pico. Una especie de santuario, de altar,
donde los brujos, eso sí, los capos de la brujería, hacen sacrificios, a saber qué sacrificios hacen. Porque tú sabes que una de las cosas que todavía sucede en Bolivia es que cuando empiezan a construir una casa, primero hacen un sacrificio, antes era de humanos, y los ponían como fundamento de la casa. Ahora se supone que hacen... Que hacen animales, con gallinas, pero... Pero bueno, y luego pues empiezan a poner los fundamentos, ¿no? Como diciendo, hay que sacrificar primero a los dioses para que puedan bendecir. Sí, para que den el permiso para que se pueda construir. y la seguridad, la protección, la edificación, bueno, todo esto. Esto es tan ridículo, pero ¿cómo puede ser, verdad? Sin embargo, no, es una obsesión, o sea, no es compulsiva esa creencia, ¿no? Y entonces empezaron a subir a los montes, atar, reprender y con una perseverancia. Y se produjo un fenómeno curiosísimo. Católicos y protestantes se juntaron en manifestaciones tremendas y consiguieron echar a Evo. Entonces luego se relajaron y volvió... Y una mujer católica fue nombrada presidenta del país. Duró muy poco. ¿Por qué? Porque enseguida después a pelearse a ver por los puestos gubernamentales. Y bueno, esto es una pasada al final. Pues claro, no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y bueno, y duró poco, efectivamente. Y yo está presa todavía esa mujer. Y recuerdo que enseguida... bueno, no sé si está en la cárcel o... Ella está en la cárcel está todavía. En la cárcel. Pero enseguida el discípulo principal de Evo quedó como presidente. Curiosamente, el año anterior había estado en la cena de amigos que hacemos cada año en un hotel en La Paz para dar testimonio de la obra social y convocamos empresarios, pastores y políticos, y es una oportunidad de oro. Yo estaba cenando con él en la misma mesa y con el cónsul de España, etcétera, ¿no? Bueno, ese era el embajador. El embajador, porque después ya el embajador, a ver cuándo me voy de aquí, que esta altura no me va. Bueno, y él estaba allí sentado y aguantando la predicación, la enseñanza y el testimonio. Y su mujer sigue siendo una especie de madrina de nuestro centro de niños con colegio que tenemos en Viacha. Viacha, sí. Viacha, entonces, pero, claro, algo ha cambiado este hombre porque no es... No, fíjate, Evo Morales ahora que está perseguido precisamente por abuso de niños, niñas, y tráficos de estupefacientes. Y ahora porque ha querido levantar una guerra civil contra su discípulo, que no le permite gobernar. O sea, que ya no ha intentado hacer un golpe de Estado, sí. Desbancarle. Se van produciendo algunos cambios, pero dejaron de subir a los montes, oye. Claro. Está, además, y ya sabes, mi obsesión, no, mi certeza, lo más importante es orar con fe, orar dirigidos por el Espíritu Santo, que es el que nos da la revelación de cómo interceder como conviene, claro. Dice, ¿no? En el Espíritu y en verdad. Y orar como respirar, pues es el libro que Dios me ha dado y que yo sigo pensando, qué pena que ya después de tantos años no haya orado yo mucho más de lo que he orado. Porque te entusiasmas más con la obra, con las acciones. Es emocionante. Sí, también es parte del plan de Dios. Orar, pierdes todo protagonismo. En la oración pierdes todo protagonismo, porque ahí no tienes más que humillarte y decir, Señor, si tú no obras, aquí no hay solución. Vamos a orar. Sí.
Jesús, bendito Señor, y es. como aquel rabino que se puso delante del Sanedrín y proclamó que si esta obra es de Dios, no habrá quien la pare. Sí, Señor. Sabemos que tú has llamado a tus hijos nacidos de nuevo para que seamos testigos en todo el mundo. Yo te pido, Señor, que el aumento de la maldad no enfríe el amor, como proclama Juan en su Evangelio, Señor, sino que encienda en más fervor y bendición, Señor, a cada uno de tus hijos. Sí, Padre. En tantos frentes donde tú nos has metido, Señor. Gracias, Padre. Proclamamos tu palabra que dice que la fe es la que vence al mundo, Señor, nuestra confianza en ti, y por eso vivimos así, dándote gracias por todas las oportunidades que nos has dado a lo largo de todos estos años de poder servirte y dar tu testimonio y haber conseguido que tantas personas que estaban atadas por el diablo y por el pecado pudieran experimentar la libertad en tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la cosecha tremenda que has producido en tantos lugares, Señor, y que sin duda vas a seguir no solamente haciendo igual, sino multiplicando cada vez más para gloria y honra de tu nombre. Por eso, Señor, ponemos todos los asuntos en tus manos, pedirte que despiertes el corazón de los guerreros, Señor, y podamos manifestar tu gloria en cada lugar donde estamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Señor. Y gracias a ti, Miguel, por acompañarnos. Siempre a Cristo y a ti. Tus reflexiones y todo lo que hemos podido aprender hoy. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más. Que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.